Crece 2023, cruzando fronteras. Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al día 25 de nuestra campaña Crece 2023. En el día de hoy quiero compartirles una lección que es fundamental a la hora de predicar el Evangelio. Para eso quiero invitarles a que busquen conmigo y lean conmigo primero a los Corintios 15 del 3 en adelante. Primero a los Corintios 15 del 3 en adelante. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. La resurrección, de eso quiero hablarles el día de hoy. La resurrección. Los apóstoles y la iglesia en sus primeros años de vida basaban su predicación del Evangelio en tres grandes planteamientos. Cristo vive, Cristo salva, Cristo viene. La resurrección era la base de su predicación. ¿Por qué? Porque la resurrección es la base y el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, su mensaje, el que nos encomendó a compartir, a predicar hasta lo último de la tierra, no tendría validez alguna. Sería solo otra leyenda o el buen recuerdo de un hombre especial, un hombre magnífico, pero nada más. Sin la resurrección no hay evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro testimonio, como dice el apóstol Pablo, sería totalmente falso. Y si se fijan en lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, Pablo se encarga de mostrar con lujo de detalles todos los testigos que presenciaron a Jesús resucitado. Se le apareció a Cefas, luego a los 12, luego a 500, etc., a diferentes personas, a Santiago, en fin, a los apóstoles y por último también a mí. Es decir, Pablo está queriendo decirle a los corintios, la verdad de que Cristo resucitó es cierta y hay suficiente evidencia. Cristo anunció su muerte y su resurrección. Cuando él habló de su obra, y hemos en días anteriores hablado acerca de esto, que él predijo que iba a morir en la cruz, no solo predijo su muerte, también su resurrección. En varios pasajes de los evangelios se relata cómo Jesús anuncia abiertamente, que sería encarcelado, crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Imagínate, si él no hubiera resucitado, hubiera quedado como el más grande de los mentirosos, en el mejor de los casos, como un iluso o un fracasado. Pero su resurrección selló lo que él mismo había afirmado. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la resurrección? En la Biblia hay muchas evidencias. Sus apariciones, la Biblia nos enseña que se le apareció a María Magdalena y a las otras mujeres, que se le apareció a Pedro,
a los 2 discípulos camino a Emaús, a los 10 discípulos sin Tomás, luego a los 11 con Tomás presente, a 7 discípulos junto al mar de Galilea, a los apóstoles y a más de 500 hermanos y a Jacobo, tal como Pablo lo relata en 1 Corintios 15, a los que presenciaron su ascensión. Así que esas son evidencias en la Escritura de personas que dieron testimonio de haberlo visto resucitado. Aparte de eso tenemos evidencias históricas. Está la tumba vacía. Pocas sepulturas tienen tantos detalles históricos como la sepultura de Jesús. Se nos dice, por ejemplo, quién era el dueño de la propiedad, José de Arimatea. Se nos dice cómo estaba hecha, de qué manera fue tapada y custodiada directamente por Roma. Los detractores de la fe cristiana hubieran valorado mucho el tener una evidencia de la falsa resurrección de este Jesús de Nazaret para barrer por completo la fe de sus seguidores, pero no pudieron. Otra evidencia histórica que tenemos hasta el día de hoy es que el Shabbat, que era uno de los ejes de la fe judía, fue desplazado por el domingo. ¿Por qué razón? La iglesia cristiana históricamente se reúne el día domingo para celebrar y conmemorar la resurrección del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? Primero, porque autentica el mensaje de la Escritura. Todas las profecías concernientes a la muerte y resurrección de Cristo fueron cumplidas cabalmente. Así que la Biblia es confirmada como palabra de Dios y digna de confianza. Pero también Cristo es confirmado como Dios. Mediante su resurrección, el Señor Jesús demostró poder sobrenatural sobre la muerte, y esta es una evidencia de su naturaleza divina. Y no solo su resurrección, sino que su ascensión de vuelta al Padre lo confirmó como mucho más que un rabí o un profeta. Y el mensaje de Cristo es confirmado, no solo su naturaleza divina, sino lo que Él predicó. Si Cristo resucitó, todo lo que Él enseñó debe ser cierto. Finalmente, la resurrección, hermanos queridos, la resurrección de Cristo confirma que su sacrificio en la cruz fue aprobado y aceptado por el Padre. Nuestra salvación fue todo un éxito y sigue siendo poderosa para salvar a todo el que cree. Así que la resurrección de Cristo asegura tu salvación, pero también, y esto es muy importante, respalda el testimonio de tu fe. Cuando prediques el Evangelio, habla acerca de la resurrección, porque tú crees en un Salvador del cual hay evidencia histórica de que resucitó y que por lo tanto todo su mensaje es verdadero y digno de confianza.